Hola, mis queridos amigos y amigas. La palabra de Dios nos conforta y una vez más se nos dirige a cada uno de nosotros. La semana anterior meditábamos sobre cómo esta palabra de Dios nos invita al banquete, nos invita a estar preparado, a estar vestido adecuadamente con el traje del amor, de la misericordia, de la compasión, de todo lo que debe adornar a un seguidor de Cristo Jesús. Hoy, la lectura que escuchamos, sobre todo de Isaías, debe ser interpretada con una visión religiosa de la historia universal. Profeta del exilio, segunda parte del libro, se ve envuelto en la aclamación y el entusiasmo que los pueblos sometidos a Babilonia hacen de un guerrero famoso y fundador del imperio, Ciro el Grande, ese emperador que hizo también grandes hazañas, y no solo desde el punto de vista humano, sino también que facilitó muchas cosas en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel. Ciro el Grande, si los profetas anteriores se habían valido de Asiria como imperio para poner de manifiesto el castigo de Dios al pueblo de Israel por su infidelidad, ahora el pueblo judío en el destierro necesita un libertador. ¿Qué hará Dios? En la teología veterotestamentaria, no todo es posible asumirlo sin el matiz de una teología global. Ciro no puede venir de parte del Dios de Israel, pero así lo ve este profeta anónimo, aunque no tanto por el rey de reyes persa, sino por la libertad que trae a Israel con su nueva política. Piensa este profeta desconocido que Dios se vale de la tierra y de la historia humana concreta y universal para que sus planes vayan hacia adelante, para que en esa situación Dios se manifieste. Es un momento de liberación y por eso se usan expresiones agudas, en tonos altos, para hablar de un guerrero que ni siquiera conoce a Yahvé. El poder que trae en sus manos es poder de liberación para los desterrados en Babilonia. Se dice con razón que el profeta no canta al imperialismo, sino a la libertad. Los imperialistas no pueden consagrarse y de hecho profetas posteriores, también como Ageo y Zacarías, lo manifiestan y pondrán entredicho al imperio persa, porque Dios, el Dios del universo y de la salvación, no se encarna en el imperialismo, ya que éste solamente se sostiene con sangre e injusticia. Pero es verdad que en la historia humana podemos ver la mano de Dios en la bondad o en los principios éticos y sociales del pueblo y de gobernantes que anteponen el bien a todos los otros valores. Es una cuestión discutida en el ámbito teológico, en el que ha venido a llamarse la teología de la historia. Los profetas eran muy sensibles a ello, a veces exageradamente sensibles, para lo positivo y para lo negativo, pero no les falta una parte de razón, al menos para dar a entender que Dios no se desentiende totalmente de lo que hacemos los hombres. Si los dones que Él nos ha dado lo aplicamos para la paz, la libertad y la justicia, estaremos en el camino de los planes de Dios. Escuchamos una primera carta de Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 1, del 1 al 5.
Esta lectura da inicio a esta primera carta, que es la primera de Pablo y el primer escrito del Nuevo Testamento. El apóstol celebra la fe, la esperanza y el amor de aquella comunidad que él había fundado en la capital de Macedonia. Técnicamente es lo que se llama una acción de gracias, que es la forma en la que Pablo da comienzo en sus cartas a las comunidades. Pero se resalta la elección por parte de Dios de esa comunidad. Y la respuesta de esa elección por parte de la comunidad ha sido aceptar el evangelio que se le predicó. No eligieron oro ni plata, sino un mensaje que acarrearía desventajas frente a la sociedad e incluso frente a la sinagoga, porque algunos de ellos se pasaron al evangelio que Pablo anunciaba. Se resalta la firme esperanza de esta comunidad que en las dificultades que hubieron de sufrir los cristianos no abandonaron su fe. La esperanza es una virtud escatológica y en el contexto del otoño y del final que se acerca poco a poco del año litúrgico, nos va a introducir en estos temas de las cosas finales. Ellos hicieron una elección definitiva, inigualable por el evangelio que él les predicó y que les trajo la fuerza del Espíritu. Es una elección por la salvación que se le anunció, una salvación que no se tocaba con las manos, aunque ni se anunciaba próxima, como ha de ponerse de manifiesto en algunos pasajes de esta primera carta a los tesalonicenses. Mateo, por el contrario, en el capítulo 22, del 15 al 22, nos va a hablar hoy y nos sitúa en el corazón de la polémica que Jesús mantiene con los dirigentes en Jerusalén y que los evangelistas sitúan al final de su vida, precediendo a la pasión. Esta vez quería comprometerlo a fondo con las autoridades romanas, que vigilaban ferozmente cualquier movimiento social o político para castigar cualquier rebeldía, oponerse al César, incluso en nombre de Dios, era ir contra la famosa Pax Romana, uno de los mitos de la época. Los espías pretenden halagarlo. Mateo sigue a Marcos y nos habla de los fariseos y los herodianos. Lucas, más coherente, nos habla de espías para entregarlo al gobernador. Pero en el punto de mira de este perfecto romano, Poncio Pilato, que era un gobernante de una crueldad sin miramientos, vengativa y arbitraria, los judíos lo odiaban porque había introducido en Jerusalén bustos e insignias del César, además de haber usado el dinero sagrado del templo para construir un acueducto que llevaba el agua a Jerusalén. La hierocracia y aristocracia de la ciudad santa mandan sus espías para poder deshacerse de este profeta Galileo que anuncia el reino de Dios, que no coincide con el reino de Roma, ni con el concepto que tienen del mismo algunos partidarios de la revolución contra Roma, ni específicamente con el reino que ellos quieren manipular en nombre de Dios. Los rebeldes dejaban a las claras que la única soberanía que aceptaban bajo el suelo de Judea es la de Dios. En ello Jesús podría estar de acuerdo, pero las trazas entre unos y otros son muy distintas. Es verdad que Jesús parecía estar en un callejón sin salida frente a Poncio Pilato, frente a las autoridades, frente a los revolucionarios nacionalistas y frente a todos. No obstante, él
la encontró recurriendo a la dignidad humana que Dios ha puesto en el corazón de toda persona como imagen suya. Los espías con su trampa van a caer en su propia ignominia, porque llevan en sus manos el denario con la esfinge de Tiberio. Pero Jesús no lleva nada en su cartera ni en sus cosas, solamente tiene su palabra y la fuerza de la sabiduría del reino de Dios. Cuando es preguntado intencionalmente, pide la moneda del tributo con la esfinge del César y responde, la moneda hay que dársela al emperador. ¿Por qué? Porque es el dinero y el dinero es lo más sucio de este mundo. Los que acuñan moneda tienen poder y por el dinero dominan a los hombres. Entonces hay que someterse a él, ni a hablar, porque eso añade con una intencionalidad manifiesta. Y a Dios lo que es de Dios. El dinero no es de Dios, sino que de Dios somos nosotros mismos. Y por lo mismo nosotros solamente debemos estar sometidos a Dios. San Agustín, que afirmaba, el César busca su imagen, dársela, Dios busca la suya, devolvérsela. No pierda el César su moneda por vosotros, no pierda Dios la suya en vosotros. La trampa la resuelve Jesús, no solamente con la inteligencia, sino con sabiduría, donde salta por los aires la legalidad por la que pretenden acusarlo en su caso. La respuesta de Jesús no es evasiva, sino profética, porque las trampas legales no valen más que respuestas proféticas. El tributo de Hacienda es solamente necesario. El corazón, no obstante, lleva la imagen de Dios, donde el hombre recobra toda su dignidad, aunque pierda el dinero, o la imagen del César del turno, que vale nada. Aquí Jesús responde con una afirmación libertadora, que solamente puede captar los que no están cegados por el poder, el dinero, el odio y la injusticia. Quizá la mejor ilustración a todo ello la tengamos en Irineo, en la expresión que es paradigma de nuestras radicales humanas y divinas. La gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es la visión de Dios. Todo esto quiere decir que el Evangelio de Jesucristo implica una simultaneidad inconfundible, que de la misma manera que nos descubre a Dios viviente, nos descubre a la vez, y no por otro camino, al hombre viviente. Podemos usar los bienes de este mundo con eficacia, pero lo que no podemos hacer es vender nuestra vida al mejor postor. Al César de turno podemos darle el dinero o los impuestos, pero nuestra libertad nadie nos la podrá arrebatar. Que el Señor Jesús, que nos da la libertad, que nos da su luz, nos ayude a cada uno de nosotros en esta tarea donde vivamos aclamando la gloria y el poder del Señor. Feliz semana para todos.